Érase una vez una joven llamada Abril que vivía en un pequeño pueblo junto a sus padres en el año 2075. Un día, como otro cualquiera, fue al instituto y su profesora les pidió que investigaran cómo era la vida antiguamente y para ello les aconsejó hablar con sus abuelos, que eran los que más podrían saber sobre el tema. Pero justo en ese momento Abril recordó lo mucho que añoraba haberlos conocido, ya que habían fallecido antes de que ella naciera. Sus padres siempre le hablaban con especial cariño de ellos y le decían que su abuela Esperanza era como un faro que iluminaba a todo el que estaba cerca, por lo que sentía que de un modo u otro la estrella más brillante que pudiese ver en el cielo sería su abuela. Por otra parte, Manolo, el abuelo de Abril, había sido un importante locutor de una cadena de radio. Su madre le hablaba siempre de la cantidad de historias que él le contaba cada día al anochecer antes de irse a dormir, y Abril solo pensaba en lo mucho que deseaba que ahora se las pudiese contar a ella. Además, la Navidad se acercaba, por lo que la joven sentía que le faltaban seres queridos a su alrededor, y envidiaba a quienes lo sentían y no lo disfrutaban. Abril pasó 4 días pensando cómo podría hacer aquel trabajo, ya que su profesora Ana le había dicho que estaba terminantemente prohibido usar la inteligencia artificial, porque estaba harta de la poca creatividad de los trabajos. De repente Abril tuvo una brillante idea, pero no sabía si realmente sería posible, de modo que pensó: si el abuelo tenía un programa de radio, ¿por qué no le pregunto a mamá si se acuerda del nombre? Y seguro que allí hablaban de temas de actualidad, y encima podría escuchar al abuelo y de alguna manera conectarme con él. Cuando Claudia, la madre de Abril, le dijo el nombre, la chica no podía estar más feliz. Ahora también podría escuchar la voz de su abuelo y hacer el trabajo. ¡Qué maravilla! Buscó en WebRobot, un buscador, y tras horas y horas encontró lo que esperaba. Era la antigua página del programa. No se lo podía creer. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Cuando entró estuvo curioseando un buen rato en el archivo de la radio, hasta descubrir que había diversos apartados con capítulos donde se hablaban de muchos temas, pero hubo uno que le llamó la atención particularmente. Se titulaba Una Navidad diferente, y decidió escucharlo. Al terminar, Abril tenía sentimientos encontrados. Por una parte estaba feliz por haber escuchado la voz de una persona a la que quería tanto, pero por otra parte se sentía triste porque al parecer en esa época se atravesaron momentos difíciles e inmediatamente comenzó a redactar detalladamente todo lo que había escuchado y comprendido. A la mañana siguiente era su turno para leer su redacción enfrente de su clase. Hace muchos años, cuando mi abuelo vivía, trabajaba en una cadena de radio y concretamente en el 2020 hubo una Navidad diferente. ¿Sabéis por qué? No os lo vais a creer. Resulta que ese año tenían que llevar mascarillas porque había un virus y la gente estuvo varios meses encerrada en casa. Para las fechas de Navidad, mi abuelo contó que él y mi abuela tendrían que quedarse en casa con su hija, aunque al menos se tenían unos a los otros. Sin embargo, recalcaba en muchas ocasiones que sabía que la soledad era un sentimiento muy recurrente en esos momentos, sobre todo para las personas mayores, ya que muchos vivían solos y pasarían esa Navidad sin nadie. Por lo que tuvo una idea. Decidió pasar la Navidad en la cadena de radio, trabajando ese día para poder acompañar, aunque fuese a distancia, a todo aquel que lo necesitase. Tras escucharla, sus compañeros y su profesora la felicitaron por su explicación, quedando maravillados, y al terminar las clases volvió a casa. Abril estuvo reflexionando por horas sobre aquello. Quedaban 12 días para Navidad, y lo que había hecho su abuelo le había parecido un gesto tan bonito y necesario que decidió proponerles a sus padres algo parecido, preguntándoles: Papá, mamá, una cosa, ¿por qué el día de Nochebuena, en vez de quedarnos solos en casa,
hacemos una quedada en el centro del pueblo, justo donde está la plaza principal, y corremos la voz para que venga todo aquel que quiera. Así todos podríamos tener la compañía que necesitamos en un día tan especial. A sus padres les pareció una idea genial, y en poco tiempo el pueblo entero conocía esa propuesta, por lo que muchas personas comenzaron a decorar la plaza y realizar preparativos para ese día. El día de Nochebuena iba a ser la cena y celebración, y María estaba muy nerviosa y se preguntaba si alguien iría. Al llegar a las 9 de la noche al lugar donde habían organizado todo, no se lo podía creer. Estaba completamente repleto de gente. La chica estaba súper sorprendida y emocionada, y de casualidad observó al cielo viendo una estrella fugaz pasar. Y al instante supo que eso no era una coincidencia, sino que había más personas que estaban con ella, aunque no fuese físicamente. La joven entendió que a veces un pequeño gesto puede marcar la diferencia en la vida de una persona, y que seguramente había hecho feliz a alguien, lo que daba sentido a todo aquello. Además, que de alguna manera esa Navidad también había sido distinta para ella, y se sintió tremendamente agradecida de haber podido conocer aquel acto de su abuelo, y de que de algún modo la hubiera inspirado para recrearlo en el futuro, comprendiendo que en realidad nadie está solo realmente, porque aunque muchas veces lo sintamos así, siempre habrá algo o alguien dispuesto a ayudarnos, a acompañarnos y a estar a nuestro lado, aunque nos cueste descubrirlo, al igual que a ella encontrar esa solución. Abril decidió publicar un libro y, para su sorpresa, fue promocionado por la misma radio en la que su abuelo emitió con tanta ilusión aquella Navidad diferente. A lo mejor también servía de inspiración para otras personas que creyeran que, como ella, que una cadena de gestos, acciones, pueden convertir la Navidad en uno de los días más especiales del año.